اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con esto que venimos hablando de estas bases o fundamentos o principios teóricos del exégeta, en la primera lección estuvimos hablando en general de este tema, ahora vamos a poder detallar y profundizar esto. Dijimos, lo primero es el Zahirul Kitab, lo aparente, lo que aparece como palabra escrita. Vamos a explicar qué significa esta palabra escrita. Lo primero es que fue escrito en idioma árabe, por lo tanto no es un idioma celestial particular que no existía. Era el idioma que hablaba la gente de Meca de esa época y el idioma del profeta, y descendió en el idioma del profeta y de los árabes. Quiere decir que en primera instancia, lo que uno entiende del texto es lo que entiende cualquier árabe que sabe y tiene conocimiento del árabe fusha, como dijimos anteriormente. Entonces, la primera cualidad del Corán para el exégeta es que el Corán le habla en su idioma. No estamos hablando ni de traducciones, ni de un idioma raro, ni de un idioma extraño para esa época, o sea, porque descendió el Corán con las palabras de ese momento, ¿sí? Con las palabras, digamos, del idioma coloquial en el sentido, digamos, de lo que hablaba la gente, porque la gente hablaba en ese momento un idioma clásico, porque eran, digamos, elocuentes los árabes de ese momento, y porque todavía no había habido tanta mezcla con otros pueblos, ni tanta expansión del Islam como para que haya cambios o transformaciones en el idioma, lingüísticamente hablando. Entonces, lo primero es esto, de la apariencia de la palabra escrita, es que es idioma árabe. ¿Qué significa? Que cualquier árabe lo entiende. El primer punto. Lo segundo es que no solo el idioma, digamos, como lengua, sino que el idioma cultural del Corán es para que lo entienda una persona normal. O sea, tampoco es un libro que viene con complejidades y con... Vieron que a veces hay gente que para decir 3 palabras simples da una introducción y habla palabras difíciles y que nadie le puede entender y que hay quien lo escucha puede interpretar cualquier tipo de cuestión menos lo que quiso decir. El Corán no es así. El Corán tiene un idioma árabe primero y un idioma simple, normal, o sea, un idioma común, cotidiano, diario. Eso es importante también tener en cuenta. Entonces, cualquier persona que su lengua sea el árabe puede entender el Corán de una forma simple. A no ser que aparezca algún tipo de, digamos, signo o símbolo o indicación que demuestre lo contrario. Eso podría ser. Como ocurre, por ejemplo, en el idioma alegórico, en las metáforas, en el idioma metafórico. Sí, por ejemplo, yo a veces, estoy en el zoológico y estoy hablando por teléfono. Y le digo a mi señora, estoy viendo un león. Mi señora, ¿qué entiende por eso? Si sabe que estoy en el zoológico. Hay un león que yo lo vi. Y le estoy comentando que estoy viendo un león. Más que eso no puede entender. Pero supongamos que estoy en una pelea de boxeo, por ejemplo. 2 personas están boxeando. Si mi señora sabe que estoy viendo box y está fulanito y menganito boxeando, y le digo, en el momento que está, digamos, la lucha, esta pelea, y sabe mi señora que estoy ahí, le digo, estoy acá en el lugar, digamos, del box, no recuerdo cómo le dicen en español, en el ring, viendo box. Le digo, estoy viendo un león. ¿Qué entiende por estoy viendo un león? ¿Que hay un león, digamos, del zoológico que entró al ring? No, está claro que estoy viendo a ese boxeador que a mí me gusta y que creo que es un león en el sentido de la fuerza que tiene, lo valiente que es, cómo pega. Entonces está claro. Entonces hay algunas veces que sí, hay algo que indica que no, en realidad quiso decir otra cosa. Si es así, está bien, dejamos de lado la palabra escrita, el significado normal de uno. Pero cuando no es así, no, cuando no es así, está claro que tiene sí o sí que entenderse como
lo dice explícitamente el Corán, digamos. Por eso el mismo Corán, por ejemplo, cuando habla del profeta sobre sus dichos, dice, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Aquello que el profeta les dice, háganlo, cúmplanlo. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Aquello que les prohibió, no lo hagan. Muy simple, muy claro, o sea, ¿no? Entonces es necesario tener en cuenta esto, que el Corán principalmente, en primera instancia, desciende en un idioma simple, árabe, para que cualquier persona lo pueda entender. A no ser que haya temas, que no es que no se entienda como significado, sino que no, hay temas que necesitan de aclaración. Entonces viene el profeta y lo aclara. El Corán dice, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Hemos hecho descender, o te hemos revelado, el dhikr, el recuerdo, el Corán, para que le aclares a la gente. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, lo que fue revelado, lo que le fue hecho descender. Por ejemplo, el Corán dice, aqimus salah, hagan el rezo. Pero no dice lo que es el rezo. No dice cómo se reza, no dice que hay que empezar con Allahu Akbar o que hay que, por ejemplo, hacer el rukú, la inclinación, después hay que prosternarse, no lo dice. No dice que el salat de la mañana son 2 ciclos, el de la tarde son 4, no lo dice. Entonces dice después el Corán que el profeta litubayyin linnas, para que le expliques a la gente. Entonces el Corán debe ser explicado algunas cuestiones, como eso. Recen, dice el Corán, es obligatorio rezar. Fuera de eso no dice más detalles. Bueno, ¿cómo rezamos? Viene el profeta y dice así se reza. Entonces el hadith del profeta, sallu kama ra'aytumuni usalli. Recen como me vieron rezar. Y ahí después le da la explicación. Y si alguien le preguntaba cómo se reza, le explicaba cómo se rezaba. Entonces esa es la lógica del Corán con respecto al tema de la apariencia, digamos, o lo manifiesto, lo que está evidente, ¿no?, en el Corán, lo que es explícito y no necesita ningún tipo de interpretación rebuscada. Que es una forma normal de entender el Corán. Que alguien lo abre, lo lee y lo que entiende a primera vista es lo que se puede interpretar. Obviamente, después puede ser que hay veces que uno encuentra cuestiones medias rebuscadas y que necesita de un esfuerzo mayor. Pero lo que quiero decir es que jamás el Corán va a decir algo que normalmente alguien no lo pueda entender, porque justamente es un libro para esclarecer las cuestiones, para guiar al hombre, para enseñar. Y se van a dar cuenta que el Corán es interesante. El Corán, cuando habla a la gente, muchas veces, por ejemplo, dice ayuhan nas, o gente. O sea, no todo el Corán es directamente un discurso al profeta. A veces dice ayuhal kafirun, o incrédulos. Hay veces o judíos, o cristianos, o creyentes. O sea, el discurso del Corán va dirigido a varios grupos. Entonces eso significa que el común de la gente también lo puede entender. Cuando dice ayuhan nas, o gente. Entonces cualquier persona que tiene un mínimo de conocimiento de árabe, cualquier árabe mejor dicho, y conoce la lengua del Corán como su lengua, digamos, es muy simple que puedan interpretar el Corán desde esa perspectiva de la cual venimos hablando. Entonces es necesario saber que el Corán en una primera instancia se interpreta como se lee, como se entiende y se percibe de primera mano. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.